Voy a saludarlos, voy a ir viendo los saludos. Vieron recién que me moví, no sé, y esas cosas, eso después lo corto. Acá Arkelio me está saludando, espero que siga presente, perdón. Eh, bendiciones, Félix, ¿cómo estás? Estuardo, saludos y bendiciones. Hola Sandra, buenos días, sí, sí, los vi. Bueno, vamos a empezar a presentar entonces. Dale, ¿está bien? Sí. Entonces vamos a ir viendo. Bueno, lo primero que tendríamos que empezar a ver es un panorama general de lo que nos presenta Lucas 3 y 4. En este panorama general vamos a tener que pasamos de hablar del ministerio, del nacimiento de Jesús a su ministerio público. Vamos a ver eventos y figuras que definen la identidad y la misión de Jesús. Vamos a ver el ministerio de Juan el Bautista, que es el precursor que prepara el camino. Vamos a hablar acerca del bautismo de Jesús, acerca de su genealogía. Vamos a hablar acerca de las demostraciones de su misión y su autoridad divina, tanto en el desierto como en Galilea. Hola Alejandro, bendiciones, saludos. Entonces, vamos a empezar presentando un poco de esto, que antes de un rey llegue, alguien debe anunciar su venida. ¿Quién fue? Sino Juan el Bautista, y por el mensaje, digamos, que él tuvo, que fue de impacto para el pueblo de Israel en ese momento. Vamos a leer un poco de Lucas 3, del 1 al 6. Voy a tomar un poco acá. Lucas 3 del 1 al 6 dice: En el 15º del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de la región de Iturea y Traconite, Lisanias, tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua a Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle será rellenado, y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda la carne verá la salvación de Dios. Vamos a empezar a hablar un poco de esto, porque nos tiró muchos nombres y muchos cargos de golpe. ¿Por qué sería esta cuestión? Bueno, justamente acuérdense, vamos a hacer un repaso de lo anterior. ¿Qué es lo que está tratando de describir Juan? Bueno, está tratando de escribir una biografía, pero también está hablando en términos de historiador. Está narrando una historia. Entonces, así como hacían las historias cuando nos contaban con las biografías y las historias antiguas, se preocupa por decir qué políticos estaban en ese momento y nos sitúa en el lugar y el tiempo. Vamos a leer un poco esta lámina. ¿Es la historia de Jesús un mito o es un evento real en la historia humana? Lucas no comienza con había una vez, ancla su relato en una historia tangible, citando autoridades que son verificables. Por ejemplo, de emperador teníamos a Tiberio César, año 15 de su imperio. De gobernador teníamos a Poncio Pilato en Judea, y teníamos tetrarcas: Herodes Antipas en Galilea, Filipo y Lisanias. Acá está contando todo el contexto de lo político en ese momento. Y según los historiadores, esto sitúa el inicio de esta historia, de esta parte del ministerio, entre el año 28 y el año 29. Lo que tenemos es que se presenta de acuerdo a los gobernadores y oficiales, siguiendo la tradición de la historiografía grecorromana y el Antiguo Testamento. Tiberio se sabe que reina desde el 14 hasta el 37. Es el emperador. Y Herodes fue tetrarca del 4 a.C. al 39 después de Cristo. Y Poncio Pilato del 26 al 36. Son 10 años. Que este mapa lo van a tener en la Biblia de Trasfondo Cultural, que es esta, la Biblia de Trasfondo Cultural, y le van a tener acá, cuando habla de Mateo. Esto es en la página 1475. En estos días esta Biblia se estuvo haciendo bastante publicidad, y a mí me parece que sí vale la pena. O sea, si ustedes tienen que comprar algo como Biblia de estudio, esta me parece que vale la pena, porque ayuda bastante.
Vamos a leer un poco Lucas de 3 del 7 al 17. Dice, por eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara. Camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Respondiendo él les decía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Entonces él le respondió, no exijáis más de lo que se les ha ordenado. Y también unos soldados que le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionéis ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. Tenemos a Abraham como padre. Acá parece que hay un método de excusa primero, ¿no? Pero acá les contesta a este grupo que está acá. Las multitudes preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Primero el grupo, las multitudes. Responde en consecuencia las multitudes. Después los recaudadores de impuestos. Y le contesta en base a eso. Y después tenés el tercer grupo, que son los soldados. Ahora lo detallo mejor. Vamos a seguir acá. Lucas 3 del 1 al 20. El ministerio de Juan el Bautista. Ahora tendríamos que ver cómo se prepara ese camino para ese rey. El simbolismo del Jordán. Juan llama a Israel al río para empezar otra vez. Es un eco histórico del cruce original a la tierra prometida. Un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Tenemos que, al bautizarse, la gente simbolizaba un nuevo comienzo, recordando el cruce histórico hacia la tierra prometida. Era una invitación a la renovación nacional y a prepararse para la llegada del Mesías. Entonces, acá tenemos lo que yo estaba contando recién, que vimos en el texto. Tenemos el grupo que es la multitud. El que tiene 2 túnicas comparta. Ese es el mandato de Juan. ¿Cuál es el significado transcultural? Generosidad radical y justicia social. Luego, otro grupo, los recaudadores. Los recaudadores se les pide que no exijan más de lo ordenado. Y el significado es la integridad financiera, el fin de la corrupción. El otro grupo que tenemos son los soldados. Y le dicen que no extorsionen y que se contenten con su salario. Y de no, eso lo que significa es de no abusar del poder estatal. Lo que tenemos acá es que es un mensaje para todos, porque fíjense que hasta los grupos marginados, como son los recaudadores o los soldados, son incluidos dentro de lo que está diciendo Juan. Algo que nos comenta digamos, la Biblia de trasfondo cultural, es que los recaudadores se consideraban por los judíos como traidores y en Egipto golpeaban a las mujeres ancianas para saber dónde cobrar las deudas de sus parientes. Cualquier similitud con la realidad, bueno. So in Luke's gospel, we see people criticizing Jesus for eating with tax collectors and sinners. So before I go on from that point, let me just say a few things about tax collectors there. I'm not sure how tax collectors are in Argentina, but in the US, some people don't like They them. are not good. We Some don't people- like them. but never complain about them again when you hear about ancient Roman tax collectors or those who worked for them. Or those who worked in the case of Galilee, they'd be working for Herod Antipas, the governor of Galilee. But what they did, they could search anything. They could go into a house, search anything. They could search. Maybe you have it on your clothes. Whoa. And they were so notorious that in Egypt, and this sounds like a joke, but it's really true. There were sometimes when villages heard that a tax collector was coming, the entire village would skip town and go start a village somewhere else to get away from the tax collectors. Wow. Yeah. And the kids too? Everybody left the village and started somewhere else. In terms of what they could search, yes, they could search anybody.
except a Roman lady. Yes, but I was thinking if they were looking for money also in the kids. Yep. Well, I don't know how often they did that, but they were allowed to do it. So, yeah, it could become rather abusive. So tax collectors who were considered as like, these are people who collaborate with Rome, or they collaborate with the governor who collaborates with Rome, or, they're customs agents, which you might think are not so bad, but when you charge 1 to 2% customs every village or town you have to pass through, that accumulates. The price goes up and up. So tax collectors and sinners, the religious people were like, how can you hang out with these people? How can you eat with these people? Es pura coincidencia. Pero los soldados, en cambio, digamos, a veces también para ganar más amenazaban a la población civil. Y algo que nos destaca esta Biblia de trasfondo cultural es que en el 3:16 desatar las sandalias era un trabajo de esclavo. Además tenemos lo siguiente, si ustedes se fijan anteriormente, lo que menciona es un lenguaje de juicio. ¿A qué se refiere con eso? ¿No? Habla de la raíz de los árboles, de ser echado al fuego, ¿no? Y después, esto quiere decir que Juan usa la metáfora del hacha en la raíz y la paja del fuego, no es solamente, digamos, unas buenas noticias, sino que es una advertencia de limpieza ética, básicamente. En la página 1603 de la Biblia de Trasfondo Cultural, ustedes pueden ver este tipo de detalles que acabo de comentar recién, con un poco más de detalle en sí. Yo os bautizo con agua, pero el que viene es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. ¿Por qué ya lo comentamos? Porque habla de eso, del trabajo de esclavo. Bien. Pero el que viene, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo de su mano está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Juan el Bautista, como Heraldo, se diferenciaba de su ministerio del Mesías. Él bautizaba con agua, mientras el Mesías bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Esta imagen se complementa con la metáfora del trigo y de la paja. El Mesías limpiaría su era, recogiendo a los fieles y quemando lo inútil con fuego inextinguible, anunciando así salvación y juicio inminente. Entonces tenemos esta imagen. Las implicancias del bautismo, por ejemplo, las podemos ver también en esta Biblia en la parte que está con Marcos. Yo acá les dejo unas fotos, la página 1542 y 1543. Ahí ustedes se pueden fijar acerca del bautismo. También en la Biblia de trasfondo cultural. Acerca del bautismo de Jesús. Entonces, si Jesús si Jesús no tenía pecado, ¿por qué se bautizó? Bueno, y después también hablaremos de qué nos revela su árbol genealógico.